El alquimista. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 18. Nicholas Flamel veía cómo Sophie y Josh seguían los pasos de Scatach hasta el interior del árbol. Cuando al fin se cerró la puerta tras ellos, los ojos de Flamel mostraron la preocupación que sentía. Había estado muy cerca, un latido o dos y más, y Hécate hubiera convertido a Josh en líquido burbujeante. No estaba muy seguro si hubiera podido reconstruirlo por la mañana, momento en el que su figura se asemejaba al de una doncella. Tenía que distanciar a los mellizos de ellas antes de que su propia ignorancia los condujera a problemas más serios. Flamel se alejó de la mesa, completamente destruida, y caminó por la pequeña pendiente de la rama del árbol hacia el estanque. Al bajarse, se dirigió hacia un estrecho sendero sin pavimentar donde descubrió una cantidad de marcas en el fango, algunas de ellas huellas de jabalí, otras muy parecidas a huellas humanas y otras una peculiar mezcla entre ambas. Sabía que le estaban siguiendo el rastro, que cada movimiento que realizaba era rastreado por criaturas que no lograba avistar. Nicholas suponía que los Torque Alta eran probablemente los guardianes más enclenques que los que disponía Hécate. Se agachó a orillas del agua, cogió el aire y se permitió a sí mismo un momento de tranquilidad. No permitiría al confesar que este había sido uno de los días más memorables de su longeva vida, y a decir verdad, estaba exhausto. Desde el momento en que Dee le había arrebatado el códex y a su querida esposa, y habían aparecido los mellizos en escena, Flamel supo que una de las primeras profecías que había leído del libro medio milenio atrás estaba a punto de hacerse realidad. 2 que son uno, y uno que lo es todo. El códex estaba lleno de frases crípticas y de proverbios incomprensibles. La mayoría de ellos se referían a la aniquilación de Nanu Talis, la antigua patria de la raza inmemorial, pero también había una serie de profecías que insinuaban el retorno de los oscuros inmemoriales, la destrucción y la esclavitud de la raza humana. Llegará un día en que el libro desaparezca. Bien, eso era evidente que había ocurrido. Y el sirviente de la reina se aliará con el cuervo. Eso debía de referirse al doctor John Dee. Él había ejercido de mago personal de la reina Isabel, y el cuervo era obviamente la diosa cuervo. Entonces, el inmemorial saldrá de las sombras. Flamel sabía que Dee había estado trabajando durante siglos con los oscuros inmemoriales para su retorno. Había escuchado noticias de que no había logrado confirmar, que informaban que cada vez más oscuros inmemoriales habían dejado su mundo de sombras y habían comenzado a explorar el mundo de los humanos otra vez. Los inmortales deberán estrenar a los mortales, y los dos que son uno se convertirán en el uno que será todo. Nicholas era el inmortal que relataba la profecía, no le cabía la menor duda. Los mellizos, los dos que son uno, debían de ser los mortales que necesitaban entrenamiento, pero no lograba resolver la última frase, la que se refería a uno que lo es todo. Las circunstancias habían situado a los mellizos a su cuidado y estaba decidido a protegerlos de cualquier amenaza, especialmente ahora que creía que estaban destinados a tener un papel decisivo en la guerra contra los oscuros inmemoriales. Nicholas sabía perfectamente que al llevar a Josh y a Sofía, la diosa de las tres caras, estaba asumiendo un increíble riesgo, y más aún, si quien los acompañaba no era otra que Scatach.
La enemistad entre la guerrera y la diosa era más antigua que la mayoría de las civilizaciones. Hécate era una de las inmemorables más peligrosas. Era increíblemente poderosa y una de las muchas habilidades que la hacían única era la de despertar los poderes mágicos que existían en cada criatura sensible. Sin embargo, como muchos de los inmemorables, su metabolismo estaba vinculado íntimamente al ciclo solar o al ciclo lunar. Hécate envejecía durante el transcurso del día y de hecho fallecía cuando el sol se ponía, pero volvía a nacer con el cuerpo de una jovencita al alba. Este curioso rasgo nublaba y teñía sus pensamientos y a veces, como había ocurrido momentos antes, la Hécate más anciana olvidaba las promesas de la Hécate más joven había realizado. Flamel tenía la esperanza de poder razonar con ella por la mañana, cuando fuera una joven doncella, y así convencerla para despertar el extraordinario potencial en el que encontraban los mellizos. El alquimista sabía que todo el mundo poseía algo de magia en su interior. Una vez que se avivan estos poderes ocultos, estos tienden a ser más poderosos gradualmente. En algunas ocasiones, muy de vez en cuando, ciertos niños exhibían repentinamente poderes extraordinarios como la telepatía, la telequinesia o una combinación de los dos. Algunos de ellos se dan cuenta de lo que les está sucediendo e intentan controlar sus poderes, pero no cesan de aumentar. Sin embargo, otros jamás llegan a entenderlo. Al no entrenar ni controlar sus poderes, su energía mágica irradia del niño en ondas expansivas, de forma que mueven los muebles de un lado al otro, lanzan a las personas a su alrededor hacia el suelo, y agujerean las paredes y los techos. Generalmente, este comportamiento se clasifica como una actividad de poltergeist. Nicolas Flamel sabía que si Hécate despertaba los poderes mágicos de los mellizos, que permanecían adormecidos en su interior, entonces podría hacer uso de todo lo que había aprendido durante más de 6 siglos de estudio para así poder desarrollar las habilidades de los hermanos. No solo les pondría a su alcance todos los medios para poder protegerse, sino que además podría prepararlos para lo que fuera que se les avecinara. Aún agachado en el borde del estanque, Flamel contemplaba el agua verde. Carpas de río blancas y rojas nadaban por la superficie del estanque, mientras en lo más profundo se asomaban rostros humanos con los ojos abiertos y completamente en blanco, y con las bocas también abiertas, dejando así al descubierto unos dientes afilados y puntiagudos. Nicolás no osó sumergir los dedos en el agua. Los libros de magia más antiguos solían estipular que había 4 elementos en cuanto al arte de la magia: aire, agua, tierra y fuego. Sin embargo, los siglos de dedicación y estudio que le habían revelado a Nicolás que de hecho existían 5 fuerzas elementales que actuaban en la magia. La quinta fuerza era la magia del tiempo, la más increíble de todas ellas. Los inmemoriales podían controlar los primeros 4 elementos, pero el secreto del quinto solo se les develaban las páginas del códex, y esa era una de las muchas razones de por qué Dee y los oscuros inmemorables que lo apoyaban ansíaban el códex. Con este en su poder podrían controlar el mismísimo tiempo. Junto con Perenelle, Nicolas Flamel había pasado su larga vida estudiando las fuerzas elementales. Mientras Perry aprendía por sí sola diferentes estilos de magia, él se había concentrado en las fórmulas y teoremas contenidos en el códex, pues conformaban la base del estudio de la alquimia, que era su tipo de ciencia. Gracias a las fórmulas y con la ayuda de la magia, Nicolás había aprendido a convertir metal común en oro y carbón en lustrosos diamantes. Cabía reconocer que eran fórmulas verdaderamente complejas y que requerían meses de preparación, pero al final,
El proceso por sí mismo era tan sencillo que rozaba lo ridículo. Un día amanecía pobre y al día siguiente era un hombre más acaudalado del lugar. Siguiendo el consejo de Perry, Nicholas fundó hospitales, creó orfanatos y construyó varias escuelas en París, su ciudad natal. Aquellos habían sido buenos tiempos. No mucho más que eso, habían sido tiempos maravillosos. La vida era sencilla y no conocían nada acerca de la raza inmemorial. De hecho, ni siquiera sospechaban que en la sabiduría del Códex también se esconderían partes oscuras. Durante los últimos años, Nicholas se despertaba a menudo a altas horas de la madrugada con un único pensamiento recondándole la cabeza. Si siglos atrás hubiera sabido lo que ahora sabía sobre el Códex, ¿hubiera continuado con sus investigaciones acerca de la piedra filosofal? Ese camino, a la larga, lo había llevado hasta la raza inmemorial, sobre todo hasta los oscuros inmemoriales. Y gracias a ese, el Dr. John Dee entró en su vida. El camino que escogió los obligó a él y a Perry a fingir sus propias muertes, a huir de París y durante los últimos siglos a estar escondiéndose continuamente. Pero el estudio del Códex también los había convertido en humanos inmortales. La mayoría de las noches volvía a acostarse respondiendo «¿Sí?» a esa pregunta. Sí. Incluso si hubiera conocido todo lo que conocía ahora, él hubiera continuado con sus estudios para convertirse en alquimista. Sin embargo, en algunas ocasiones, como ese día, la respuesta era no. Ahora la vida de Perenelle corría peligro, y también la vida de los mellizos inocentes y la de Scatach, no tan inocente ni tan fácil de vencer. Y no solo eso, sino que posiblemente había condenado al mundo entero. Nicholas sintió un escalofrío con solo pensarlo. El libro de Abraham estaba lleno de lo que él, al principio, había considerado como historias, leyendas, mitos y cuentos. A través de los siglos, su investigación le había revelado que todas esas historias eran verídicas, que todos los cuentos estaban basados en hechos reales y que todo lo que él creía que eran leyendas y mitos eran sencillamente informes de seres reales y acontecimientos verdaderos. La raza inmemorial existía. Existían criaturas que mostraban a veces un aspecto humano, pero que poseían poderes divinos. Habían gobernado este mundo durante decenas de miles de años antes de que las criaturas a las que llamaban humanas aparecieran en la Tierra. Los primeros humanos veneraban a los miembros de la raza inmemorial como si fueran dioses y demonios y durante muchas generaciones construyeron una gran cantidad de mitologías y sistemas de creencias basados en inmemorial en particular o un conjunto de ellos. Los dioses y las diosas de Grecia y Egipto, de Sumeria y del Valle del Indo, de la civilización tolteca y de la civilización celta, existieron. Sin embargo, no eran dioses diferentes, sino que, sencillamente, eran los mismos inmemorables a los que atribuían nombres distintos. La raza inmemorial estaba dividida en dos grupos, aquellos que trabajaban mano a mano con los humanos y aquellos que los contemplaban como algo más que esclavos, en algunos casos como comida. Los inmemoriales se enfrentaban los unos a los otros en guerras que duraban siglos y siglos. Ocasionalmente los humanos se posicionaban de algún bando y sus hazañas se recordaban en grandes leyendas como por ejemplo la de Gilgamesh y Cuchulainn, Atlas e Hipólito, Beowulf e Ilia Muromets. Al fin, cuando quedó claro que esas guerras destruirían el planeta, el misterioso Abraham, utilizando una colección de poderosos hechizos, forzó a todos los miembros de la raza inmemorial, incluso a aquellos a quienes los humanos apoyaban, a abandonar la Tierra. La mayoría, como Hécate, se retiraron sin rechistar, crearon un mundo de sombras particular y se asentaron allí. De esta forma,
perdieron el poco contacto que tenían con la raza humana. Sin embargo, hubo algunos, como Morrigan, que a pesar de debilitarse y perder fuerzas, se aventuraron a continuar vagando por el mundo de los humanos e intentaron restaurar los antiguos valores. Y también hubo un tercer grupo, como Scatach, que continuó viviendo en forma anónima entre la raza humana. Al fin, Nicolas Flamel entendió que el códex, que contenía los hechizos que había alejado a la raza inmemorial de su mundo y los había obligado a vivir en sus mundos de sombras, también contenía los hechizos que le permitirían regresar. Y si los oscuros inmemoriales regresaban, entonces la civilización del siglo XXI se radicaría en cuestión de horas mientras las criaturas con aspectos de antiguos dioses y diosas combatían entre ellas. De hecho, ya había ocurrido antes. La mitología y la historia recordaban aquel acontecimiento como el diluvio universal. Y ahora Dee tenía en su poder el libro. Todo lo que necesitaba eran las 2 páginas que Flamel podía sentir cerca de su piel. Además, Nicolas sabía que no había nada que pudiera detener a Dee y a Morrigan para conseguir su objetivo. Flamel agachó la cabeza y deseó saber qué hacer. Deseó que Perenelle estuviera junto a él. Además, seguro que ella ya habría organizado algún plan. De pronto, una burbuja se formó en la superficie del agua. La dama me pide que le diga... Entonces apareció otra burbuja. ¡Que está a salvo! Flamel gateó hacia atrás. Zarcillos de neblina se formaban en la superficie del agua mientras diminutas burbujas se hinchaban y explotaban. De pronto una figura comenzó a perfilarse en las nubes de la niebla. Era la figura de un anciano ataviado con un uniforme de guardia. La forma pareció quedarse suspendida en el aire, pero después empezó a dar vueltas alrededor del pequeño estanque. La débil luz del sol del atardecer alumbró cada una de las gotas de agua, haciendo que ellas un arco iris de luz. ¿Es un fantasma?, preguntó Nicolas. Sí, señor, lo soy. ¿O lo era hasta que la señora Flamel me liberó? ¿Me conoce?, preguntó Nicolas Flamel. Por un momento se preguntó si quizá este no era uno de los sucios trucos de Dee, pero enseguida desechó la idea, pues Dee era un hechicero muy poderoso, pero no exigía la manera que pudieran penetrar en la fortificación de Hécate. De pronto la niebla cambió y cobró una textura mucho más densa. Sí, señor, es Nicolas Flamel, el alquimista. La señora Flamel me pidió que acudiera en su busca. Me sugirió que lo encontraría aquí, en este mundo de sombras en particular. Por casualidad, escuchó a Dee mencionar que usted se encontraba aquí. ¿Está a salvo?, preguntó Flamel con cierta impaciencia. Así es. El hombrecillo al que llaman Dee está aterrorizado, pero la otra mujer no. ¿Qué mujer? Una mujer alta que lleva un abrigo de plumas negras. Morrigan, concluyó Flamel con tono grave. Sí, este es el mensaje. Entonces, en ese instante, un pez saltó del estanque y la figura se disolvió en miles de gotas de agua que se quedaron petrificadas en el aire, formando cada una las piezas del complejo rompecabezas que mostraba el fantasma. La señora Flamel dice que tiene que irse, e irse lo antes posible. La diosa Cuervo está reuniendo sus fuerzas para invadir el mundo de sombras. Pero no lo logrará. Es de la última generación, no tiene suficiente poder. Entonces el pez volvió a dar un brinco. Las gotas se precipitaron al agua y la voz del fantasma se fue alejando lentamente hasta convertirse en un suave susurro que se esfumaba con cada burbuja que explosionaba. La señora Flamel me ha ordenado que le informe de que la diosa Cuervo planea despertar a Bastet.
Este capítulo acaba aquí. Como me lo contaron, te lo narro a ti. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este capítulo haya sido de tu agrado y que invites a quienes tú quieras a disfrutarlo.